Bien, estamos en la batalla por la identidad. Me he tomado el interés de entender, bajo la revelación del Espíritu Santo, cómo este proceso se desarrolla en nuestras vidas para poder eliminar el efecto de la iniquidad dentro del ser humano. Y vemos la batalla, por ejemplo, que el apóstol Pablo narra en el libro de Romanos capítulo 7 y cómo él en un momento de revelación, en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tenemos esperanza en que podemos romper la influencia de la ley del pecado que nos lleva a muerte. Ahora, cuando la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 y 7 y 8 habla del pecado que habita en el ser humano, no se refiere al pecado como acto, sino al pecado como esencia, en este caso, iniquidad. La iniquidad nace en el corazón del hombre y desde ahí se manifiesta una conducta de rebelión, como veremos esta noche, y la conducta de rebelión nos lleva al fruto que es el pecado en sí. Y una vez consumado el acto de la iniquidad, genera muerte. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el fruto de la iniquidad, porque la iniquidad va a provocar en nuestras vidas inclinaciones torcidas. O sea, la palabra iniquidad es la palabra abón en hebreo, que tiene que ver con algo torcido. O sea, cómo esta iniquidad va torciendo nuestras inclinaciones y nuestras conductas naturales dadas por Dios y las va torciendo a inclinaciones antinaturales. El libro de Romanos capítulo 1 y 2 lo habla de esa manera. La iniquidad nos da propensiones de conducta. Una vez que la iniquidad está establecida en las inclinaciones torcidas, ya se convierte en una conducta de familia, ya es algo generalizado. Y es como la iniquidad va trabajando de generación en generación, y la Biblia lo dice, hasta 4 generaciones. Entonces, las propensiones conductuales se establecen como formas de malas actitudes. Recordemos que cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de rebelión, no nos referimos a actos morales o amorales, sino al acto de desobediencia a Dios. Ese es el concepto de pecado, es no dar en el blanco, no dar en el blanco. Entonces, formas preestablecidas de malas actitudes que vamos de generación en generación, problemas de moral y conducta, ya se comienza a manifestar en problemas de moral y conducta, enfermedades hereditarias. Entonces, estas 5 cosas es el fruto de la iniquidad. Ahora, este fruto generalmente nos cuesta discernirlo porque está oculto en el corazón. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 7, del 15 en adelante. Dice, porque lo que hago no entiendo. O sea, Pablo está hablando porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, él se encuentra en esa batalla que está haciendo lo que no quiere hacer y no está pudiendo realizar lo que él quiere. O sea, hay una batalla. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrascado en esa batalla que queremos hacer algo y no podemos? Queremos fructificar y no podemos. Queremos crecer y no podemos. Queremos dejar de soñar algunas cosas y no podemos. Queremos tantas cosas que sabemos que Dios quiere con nosotros. Y si lo que quiero hacer, eso hago, perdón, ahí se me fue. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado
que habita en mí. Entonces está expresando, yo quiero hacer algo, pero el pecado que habita en mí es quien lo hace. Entonces está hablando de ahí de la iniquidad, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente, pero el hacer el bien no. Esa es la batalla entre el espíritu y la carne, la batalla entre la iniquidad y la ley del espíritu de vida que se expresa en el espíritu. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque en el hombre interior, ese es en el espíritu, me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Ya vamos a ver cómo es el proceso de la iniquidad, que es una ley en los miembros, la ley del pecado y la muerte. Pero veo otra ley en mis miembros que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero del pecado que está en mis miembros. O sea, cuando se refiere a miembros, se refiere a la carne. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley, pero con el otro cuerpo, por el otro lado, con la carne a la ley del pecado. Entonces, pareciera que hasta ahí nos deja sin solución. Y dice, bueno, voy a estar dividido, pero él tiene una revelación y lo invito a que lea Romanos capítulo 8 y es un cambio muy drástico entre lo que él está hablando en Romanos 7 y lo que él está hablando en Romanos 8. Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de leer la palabra, de leer la escritura, como si fuera como si fuera un libro. Y en realidad la Biblia, cuando Pablo la escribió, eran cartas y no tenían capítulos. Entonces él iba escribiendo de acuerdo a su revelación, de acuerdo a su entendimiento, y va creciendo. Y para mí, cuando usted lee Romanos 7 y luego pasa al 8, hay un cambio impresionante y él toca aspectos de libertad que no las toca en Romanos capítulo 7. Y comienza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, nos libera de la condenación, de la culpa, y dice, porque la ley del pecado ha sido quebrada por la ley del espíritu de vida. Entonces nos habla de la oportunidad, nos habla de la fuerza, nos habla del poder del Espíritu de Dios para quebrar todo aquello con lo cual no hemos podido lidiar. Y somos cristianos, amamos a Dios, pero siempre hay áreas. Puedan ser debilidades de carácter, puedan ser de conducta, puedan ser cosas que no nos atrevemos a hablar, puedan ser cosas en el corazón, malos pensamientos, malas ideas, lo que sea. Pero Dios nos da la solución. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me da la oportunidad para ser libre, me da la oportunidad para quebrar, me da la oportunidad para romper las estructuras del enemigo tiene sobre mi vida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada más hemos estado leyendo un poquito la Biblia. Ok, sigamos entonces. Entonces veamos el proceso de la iniquidad. Dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado que soy tentado de parte de Dios. O sea, la tentación no viene de parte de Dios, sino que dice, cada uno es tentado porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. La pasión es generada por la iniquidad y cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Recuerde, pecado no es una falla moral. Pecado es no dar en el blanco.
Hay una gran diferencia entre una falla moral y no dar en el blanco. Yo puedo no tener fallas morales, ser moralmente bueno y estar en pecado. Esto es importante que lo entendamos. Y entonces Mateo capítulo 15 dice, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. O sea, ¿de dónde nace? Estos pecados nacen del corazón y el corazón está ligado, como leímos en Romanos capítulo 7, al pecado que mora en el hombre. Entonces yo puedo ser cristiano, amar a Dios y tener una ligadura de una iniquidad por donde puedan salir malos pensamientos. ¿Cuántos aquí pelean con malos pensamientos? ¿Cuántos aquí a veces peleamos con homicidios? No en matar a alguien, pero sí en maldecir a alguien o en enojarnos airadamente contra alguien. Adulterio, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. ¿Tiene pregunta, David? Hola, apóstol. Sí, tengo me quedó sonando el tema de las pasiones. Eh, o sea, yo creo que es dependiendo del contexto, según lo que entiendo, porque yo tenía un concepto de pasión no malo, un concepto de pasión que no necesariamente es algo malo. Entonces, no sé si podría como ondear un poquito, porfa. Es que cuando hablamos de pasión, hablamos en inglés se dice lust, lujuria. Ah, ok, ya. Esa perspectiva, Sí. ya. Entonces, ahora veamos. ¿De dónde nace entonces toda la conducta del ser humano no renovada? No nace del espíritu del hombre, sino que nace del corazón. El corazón es el asiento del alma donde opera la mente y opera las emociones. La mente no está aquí, aquí está el cerebro. La mente está en el corazón, las emociones. Entonces, es intercambiable la palabra alma en el griego, en el hebreo, perdón, es intercambiable por la palabra corazón. Entonces nace de ahí. Entonces, para entender el proceso, cuando yo no he trabajado con algunas iniquidades, y hoy vamos a ver 5 expresiones de iniquidad y cómo van afectando de manera específica estas áreas de iniquidad. Entonces, la iniquidad va a generar una pasión. Es un deseo descontrolado, es lujuria, es lascivia, como le dicen algunos, y no está asociado únicamente a situaciones sexuales, sino que es una pasión, es una fuerza que está dentro de uno que involucra a una reacción química, una reacción psicológica que toma control de uno y uno termina cediendo ante esa pasión, porque está ligado a la iniquidad, está ligado en el corazón. Entonces, la pasión seduce. ¿Tiene otra pregunta, David? Ah, no, perdón, déjeme bajar, qué pena con usted. No, no se Ya. preocupe. Entonces, la pasión genera seducción. Cuando estudiamos la palabra seducción en el original griego, significa salir de cacería. Alguien que es atrapado por las redes de una prostituta. Entonces, tenemos que la iniquidad, esto es un proceso interno, muchas veces inmediato, muchas veces de un día, muchas veces de 2 días. Uno genera una pasión, es interna, yo no la genero, la iniquidad genera esa sustancia, por decirlo de alguna manera, emociones, un torrente de emociones que me controlan, pueden ser ira, puede ser frustración, puede ser soledad, puede ser fracaso, puede ser deseo de robar, puede ser deseo de poseer algo, puede ser un deseo descontrolado de venganza, o sea, una pasión descontrolada. Y esa pasión descontrolada va a generar seducción. Es donde el enemigo toma ventaja y comienza a trabajar en mi mente y en mi corazón para llevarme a una acción. La acción nunca es
reactiva, la acción es provocada por algo. O sea, yo no pequé porque, no, el pecado viene de una seducción y la seducción viene de una pasión. Y una vez que ya he consumado la acción, da luz la muerte. Entonces, cuando hablamos pecado, puede ser un simple acto de desobediencia a Dios. Puede ser un acto de una respuesta equivocada con ira que genera muerte a alguien. Puede ser una palabra de control y manipulación que genera muerte a otra persona, inclusive a nosotros. Entonces, la iniquidad tiene un proceso. Yo tengo que identificar cómo trabaja la iniquidad generando en mi vida esa pasión que genera seducción para llevarme a la rebelión. Porque la intención de la iniquidad es que se manifieste el fruto del pecado. ¿Alguna pregunta? Estamos claros cómo la iniquidad. Ahora, cada vez que usted tenga una situación de esta, ya tiene la herramienta de cómo atacarlo. Ahora, ¿qué es importante de esto? Si decimos que esto nace del corazón, está arraigado en la naturaleza del ser humano y esto comienza a definir nuestra identidad. Ok. Entonces, la iniquidad, la rebelión y el pecado van a generar y van a activar ciclos de maldiciones y ciclos generacionales. Es donde se activa. Luego, cuando la iniquidad, la rebelión y el pecado viene de padre, madre, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Esto activa una generación, un ciclo generacional de conductas y de maldiciones para afirmar las mismas tendencias dentro de la familia. Entonces, ¿para qué? Para llevarnos a una vida de pecado, no dar en el blanco, una vida donde no acertamos, no encontramos propósito, no encontramos identidad, una vida sin dirección, una vida, o sea, ¿cuánta gente en la iglesia? Yo lo hablaba el otro día, ¿cuánta gente en la iglesia ama a Dios, pero nunca encuentran su propósito? ¿Cuánta gente ama a Dios y están peleando toda su vida con esclavitud? ¿Cuánta gente ama a Dios y están toda su vida peleando con circunstancias, con situaciones de carácter, con situaciones de rechazo? ¿Por qué? Porque vivimos sin confrontar la raíz del problema. La iniquidad, la rebelión y el pecado trabajan para generar heridas emocionales en nuestras vidas y quebrar los diseños de Dios de las relaciones. Esto establece patrones de conducta y nos da fortalezas mentales o mentalidades. Y aprendemos a pensar de cierta manera y nos comportamos de cierta manera. Entonces, ya hemos hablado de las limitaciones de carácter. Bien, entonces veamos 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Quiero que estemos claros porque Dios lo que quiere hacer es liberarnos completamente de la influencia de la iniquidad, que podamos romper y poder ayudar a otros en el proceso de liberación para que la gente pueda ser verdaderamente libres. Porque sacar un demonio es relativamente fácil. Si usted tiene la autoridad, usted saca un demonio. Pero el problema no es dejar la casa vacía. La casa es cómo deshago la iniquidad, el control de la iniquidad que está en el cuerpo para evitar que esos demonios regresen. Porque si la casa está ordenada pero vacía, los demonios van a regresar. Y el Estado dice que será 7 veces peor. Entonces Dios quiere que ayudemos a otros a ser verdaderamente libres. O sea, yo no sé cuántas experiencias tenemos en la iglesia de gente que realmente ama a Dios, gente que realmente quieren obedecer a Dios, pero están atados.
a una herida, al rechazo, al fracaso, a la derrota, a un patrón de pensamiento, a una idea, a una forma de actuar y no pueden salir. Pareciera que no hay salida. Ese es un patrón de iniquidad. Apóstol, A ver, una pregunta. En ese lapso que usted habló sobre el tema que uno quiere servirle, ¿verdad, Dios? Y hay unas cosas, ¿verdad? Como usted mencionó, que estamos atados. O sea, ¿cómo podemos nosotros cambiar ese sistema o esos esquemas de nuestra mente y poder ser libre en esa parte? ¿cuál es la pregunta? No la logré Sea, conectar. cómo podemos nosotros cambiar nuestros sistemas que nosotros estamos atados, ¿verdad? Y no, Primero dice, no podemos ser libres. dice Romanos capítulo 12, hablando de fortalezas. Dice Romanos, no os conforméis a este siglo. El enemigo está buscando cómo conformarnos a un sistema. Puede ser social, económico, religioso. Hay una pelea por conformar la familia a un estándar distinto. Entonces, aprender a reconocer dónde el enemigo me quiere conformar, aprender a reconocer con qué tipo de mentalidad yo estoy batallando, aprender a reconocer que las armas de la milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Recuerde, la iniquidad va a generar rebelión. Y la iniquidad, la rebelión está fortalecida por las estructuras y patrones mentales que justifican a través de la altivez tu conducta. O sea, todo es un proceso interno, pero Dios quiere que seamos libres. ¿Alguna otra pregunta? Apóstol, aquí Bárbara de Chicago, ¿cómo está? Dios le Hola, bendiga. hola Bárbara, bendiciones. Bien, bendiciones a todos. Tengo una pregunta porque estoy trabajando con un casito de una muchacha, que tiene una atadura bien fuerte, ella no puede ver. Ella en su mente piensa que ella está sanada, pero ella todavía está procesando las heridas de su trauma a través del alma. Y estamos orando por ella, pero quería saber si usted tenía alguna retroalimentación con relación a un caso como ese. ¿Cómo podemos liberar a una persona que piensa que está libre? Si es un asunto de demonio, no hay problema. Usted le ordena al demonio que se vaya. Pero si es un asunto interno, yo no puedo liberar a alguien que cree que está libre. Y déjeme Pero no, decirle, un alto porcentaje de la gente en la iglesia cree que andan casi agarrados de la barba de Dios. si este es el casito que me está tocando. O sea, yo conozco gente que tiene ataduras de diferentes magnitudes, pero sienten que caminan con Dios de la mano, porque justifican su acción. Miren lo que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, la intención de Dios es llevarnos a un estado de humildad y de dependencia. Y la intención de la iniquidad es llevarnos a un estado de altivez que nos lleva siempre a la rebelión. Entonces, por eso estoy tratando de ir despacio y de explicar el proceso de la iniquidad, cómo generacionalmente, genera tendencias. Y esas tendencias generan patrones de conducta en la familia, que usted y yo ya somos víctimas de ellas. O sea, que nunca las vimos porque crecimos en ese ambiente y era normal en nuestra casa. Lo que se hacía en mi casa para mí era normal. Anormal es cuando yo vengo a la verdad y digo, oh my God, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? He vivido toda mi vida porque estaba encerrado en una estructura. Igual, y entonces esa estructura familiar se convierte cultural. Y la gente de, por ejemplo, voy a mencionar nada más en un ejemplo, la gente de Quito, la gente de Guayaquil, tiene una conducta generacional. Y entonces alguien que llega de Colombia a vivir a Ecuador dice, qué gente más rara esta. Pero la gente de Ecuador, cuando va a Bogotá o a Colombia, dice, qué gente más rara los colombianos. Porque están fuera de su entorno. Ahora, la cosa es, todos quieren ser asimilados, o la cultura quiere asimilarnos.
Y ahora póngalo de manera espiritual. El enemigo quiere asimilarnos a una cultura de pecado. Pecado es estancamiento, pecado es no dar en el blanco, pecado es no obediencia, pecado no es ir a la iglesia. O sea, usted puede ir a la iglesia y estar en pecado. Usted puede leer la Biblia y estar en pecado. Usted puede estar orando por los enfermos y estar en pecado. Porque dice la Biblia. Y en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre liberé, sané enfermos, hice congresos, profeticé, hacía Zoom. Y el Señor dirá, no te conozco. Porque tu naturaleza no nació de mí, sino que lo estabas haciendo por las razones equivocadas, nacía de la iniquidad, porque del corazón nacen. Pero bien, entonces yo lo que quiero es que usted tenga un entendimiento claro, cómo la iniquidad siempre va a generar un patrón de desobediencia y de altivez que lo quiere llevar a rebelión. Esa es la pasión desenfrenada. Y eso nos va a buscar seducir, que es, recuerde esto, la iniquidad siempre será un cazador buscando apresarte. Y es lo que yo digo, el secuestro de la voluntad. ¿Cuántas veces? Piénselo aquí, no me responda a mí, esto no me concierne a mí. ¿Cuántas veces usted le prometió algo a Dios y no lo pudo cumplir? No me responda, no le haga así con la cabeza porque yo no quiero ver. ¿Cuántas veces le prometimos a Dios algo y no lo cumplimos? Prometimos y no lo cumplimos fue porque nuestra voluntad no estaba alineada con lo que estábamos hablando. Tengo los ojos cerrados. Mejor voy a poner el PowerPoint para no ver. Dios quiere liberarnos de eso. Dios quiere que nuestra conducta sea sí o sea no. Y la Biblia dice, cuando te acerques delante de Dios, cierra la boca y no prometas. La intención final es que tu voluntad sea libre para ser una con la palabra. ¿Tiene otra pregunta, David? Hola, apóstol, sí, muy breve. Es que Dígame. tengo una duda ahí. Sabemos que somos justificados por lo que ya Jesús hizo, ¿cierto? Pero usted dijo ahorita que nosotros constantemente, si obviamente me incluyo, o sea, eso es así, peleamos con pensamientos, actitudes, reacciones, o bueno, y toda la cantidad de cosas con que cada quien pelea en su área, ¿verdad? Ajá. ¿Qué posición? O sea, la ley del espíritu ya venció la ley la ley escrita, por lo tanto, por la ley del espíritu es que somos libres. Pero una persona que, por lo menos pensé ahorita en el caso que dijo Bárbara, ¿en qué posición está esa muchacha? Porque es que ella pelea con lo que pelea y tiene un tema interno, supongamos que no es un tema demoníaco, sino que es un tema interno, y o sea, en qué posición uno se encuentra con aquel que pelea de una manera, no sé, por un ejemplo, pensamientos, que tiene pensamientos o que siente crítica o que critica, o sea, que está en esa posición que no ha vencido eso, como en el caso de Pablo, no ha vencido eso, pero en qué posición se encuentra. Le hago esa pregunta porque una vez escuché decir de una persona, mira David, hay cosas de las cuales Dios no te va a librar porque es como Pablo, que es el aguijón. Pero a mí yo decía, pero si es que lo que quiere es que seamos libres. O sea, entonces dice, es como Pablo, porque el aguijón, entonces hay ciertas áreas que él te va a mantener pecando, porque exacto, así tú te quedas como que con tu grado, ¿cómo es que no sé si me halla lo que le quiero Sí, le decir, entiendo, le porque así tú, entiendo. ajá, Imagínese, yo como padre, sí, yo asocio la paternidad, bueno, de hecho no la puedo asociar, Dios es padre. Entonces, pero yo como padre, yo veo a mis hijos, y digo, mi hijo tiene que aprender a depender de mí. ¿Le voy a cortar un pie? No, yo le voy a cortar un pie. No, y mejor una mano, y le saco un ojo también. claro, claro, claro. Imagínese que Dios hiciera eso con... Ay, no, 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 no. David es muy inteligente. Le voy a hacer una lobotomía, porque para que se cuide.
Entonces, estoy despreciando en la plenitud del potencial de Dios por temor. Entonces, ese es un espíritu de culpa y condenación. Detrás de ese pensamiento, David, lo que hay es un espíritu de religión. Esa es una mentalidad. Ok, sí, total. Cuando esa persona me lo dijo a mí, yo estuve en total desacuerdo, pero porque es que no tiene sentido. O sea, No porque es que tiene, ninguno. no, o sea, exacto. Bueno, Ningún sentido tiene eso. Que Dios me dé que Dios me dé un potencial enorme para después quitármelo porque, ay, no, no lo consigo. A ver, profeta Lili. Bueno, dentro del programa mental que nos han arraigado en nuestra mente, es el pensar que el sacrificio de Jesús, pues o sea, sí nos limpia del pecado cometido y que ya con eso no tenemos nada que hacer, ya Jesús hizo todo, ¿verdad? Pero la iniquidad, que es la raíz que viene dentro de nuestro ADN, ahí depende de nosotros extraerla, quemar esa raíz para que podamos vivir en plenitud desde ahora. La eternidad no es cuando nos muramos y vayamos a ver allá a Dios. La eternidad empieza desde el momento que nosotros recibimos a Jesús. Y de ahí tiene que haber un trabajo de nuestra parte, reconocer cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras iniquidades, cuáles son nuestras enfermedades físicas, mentales y espirituales, para que podamos nosotros ir quitando todo aquello que no funciona. Pablo lo sabía muy bien. Lo que quiero hacer, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero seguir la palabra, pero no lo hago porque se me atraviesa la carne. Entonces, dentro de todo esto, el caso que Bárbara presenta, dice, ella cree que está bien, o sea, ella cree que está libre, porque a veces dentro del programa, de los parámetros o paradigmas que nos ponen, es que pues sí, soy libre por la sangre de Cristo. Mire, usted y yo conocimos a esta persona con la diabetes high, ¿verdad? Que él desde los 30 años fue diagnosticado con diabetes y él decía, no, yo soy sano por la sangre de Cristo. Cristo ya me sanó y le echaba 6 paquetes de azúcar a su café. Y yo soy sano, yo no tengo por qué hacer dieta porque la sanidad viene junto con Cristo. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Esta persona, el caso de Bárbara, que trae Bárbara, puede estar genuinamente equivocada, puede estar genuinamente creyendo, pero sin haber hecho un trabajo interior, sin haber hecho su meditación interna para ver qué es lo que tiene que desarraigar. Así no nos vamos a dar cuenta nunca de lo que estamos teniendo de erróneo en nuestra vida, de lo que estamos arrastrando. Y ese es un trabajo con el que tenemos que nosotros afrontar y convivir y hacerlo, porque si no hacemos ese trabajo, sí tenemos la salvación allá cuando nos muramos, pero la vida aquí va a seguir en una ruta más problemática, creo yo. Gracias, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, vamos a continuar. Apóstol, Sí. aprovechando este tema tan coyuntural, se me viene a la memoria también que, bueno, yo como líder de iglesia me puedo dar cuenta que supongo que siempre lo hubo, pero cuando hablamos de iniquidad, de rebelión y de pecado, esto mucho tiene que ver también con que hoy en día, digo hoy en día porque es el tiempo en que yo conozco a Dios, es que veo muchos cristianos en depresión. Y esto realmente es un tema muy neurálgico, muy neurálgico. Y cuando usted habla de esa raíz de iniquidad,
es importante discernir espiritualmente que también la depresión tiene que ver con esos patrones de rebelión y que el cristiano no se va dando cuenta y que a pesar de que de repente a través de la palabra, a la luz de la palabra, uno les haga ver, si no hay ese trabajo consciente del cual hablaba la profeta Lili, es difícil poder ayudar a las personas, porque hay una parte que nosotros como cristianos tenemos que hacer para poder enfrentar. Y realmente yo bendigo su vida, apóstol, porque este es un tema tan importante para nosotros como cristianos, para desarraigar, porque es verdad, Jesús, cuando vemos el libro de Colosenses allí, lo leía hoy a la luz de la palabra en la iglesia y les decía que realmente la Biblia dice en Colosenses que Jesús quitó el acta de decreto, venció y los exhibió públicamente a los principados, a las potestades. Entonces, si yo tomo esa palabra y la discierno en el espíritu, yo me voy a la raíz de la iniquidad, lo que decía el apóstol Gerardo. Hay iniquidades que nosotros no tenemos nada que ver. Y aún aquella que usted no haya visto en su vida o en la vida de algún familiar cercano. Pero si nosotros sabemos que hay una iniquidad generacional, para eso estamos aquí, para poder, a través de cada una de las enseñanzas, llegar a discernir y establecernos y ponernos en esa posición de que nosotros fuimos llamados a ser libres, porque créanme, escucho con mucha frecuencia, hoy justamente conversaba con una cristiana de no sé cuántos años, dice, no, yo estoy en depresión y voy escuchando con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el mundo está envuelto en una areola pospandemia que ha traído muchas situaciones como crisis económica, falta de trabajo y una serie que no solamente está envuelto los países latinoamericanos, sino el mundo entero. Pero nosotros para eso estamos aquí, tenemos la luz de la palabra. Mi nación, pues, es conocido en lo que está envuelto, pero yo me alegro de saber que nuestra libertad no está en ningún gobierno, no está en ninguna ley, está en la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, es importante que cada uno de nosotros identifique. Yo lo primero que hago es, Señor, guarda mi corazón. Y si acabamos de leer que del corazón salen los malos pensamientos. Nosotros inmediatamente tenemos que analizar nuestro corazón, cómo estamos pensando, qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. Me llamaba la atención cuando el apóstol Gerardo decía de que a veces no necesariamente tenemos pensamientos suicidas. Y yo decía, sí, es verdad, pero nuestra reacción es suicida. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Porque sí, realmente a mí, yo dije, no, pero yo no tengo pensamiento suicida. Pero cuando él explicaba diciendo, pero nuestras reacciones, y wow, o sea, como que me hace un alto a mí y me hace pensar y digo, claro, es verdad. Cuando a veces tenemos unas reacciones tan feas en situaciones que no son ni tan complejas. Entonces, y allí me hace lo que el apóstol explicaba, ahí me hace ponerme a mí un alto. Hay una raíz de iniquidad que yo no me he dado cuenta, que no es mía, pero es de mi, no sé, de mi tátara. Entonces, y que debemos de ir rompiendo, apóstol. Así que sería lindo, después que termine la clase, apóstol, poder que usted tiene, o sea, de hecho tiene autoridad como hombre, pero como sacerdote, como rey sacerdote, poder orar por cada uno de nosotros y porque aquí no solamente hay personas, sino hay familias. Cada uno de nosotros representa una familia. Y yo creo que orar los unos por los otros nos libera para poder nosotros ir y liberar a otros, porque en realidad yo me topo muchísimo en consejería dentro de la iglesia, porque no se trata, es fácil ver a alguien deprimido de afuera, pero dentro de la iglesia. Y claro, uno se queda así como que, ¿cómo es esto? Y hasta ayer creo, hoy estamos, no, el domingo alguien me decía,
yo creo que debo ir al psicólogo. Y yo digo, ¿cómo? O sea, como que... Sí, 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 entonces yo creo que para eso estamos aquí, de que poder discernir y por supuesto orar, apóstol, para que cada uno de nosotros pueda tener la seguridad y la certeza de que tenemos el ADN de Jesucristo y por lo tanto somos libres, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros Amén. para ser completamente libres. Ese es precisamente el tema que habla Tito cuando habla de la regeneración. Es que yo lo ligo con Juan capítulo 15, que habla de ser injertados para asumir la naturaleza en plenitud como hijo. Y ese proceso de ser injertado es un proceso complejo. No es que usted pone una planta contra naturaleza en otra planta y que, ay, qué bonito. No, hay un proceso de adaptación que la plantita, la ramita esa que se injertó está sufriendo porque está contra naturaleza peleando. Y así estamos nosotros, injertados en Cristo, contra naturaleza peleamos. Porque nuestra naturaleza dice la palabra, somos carnales vendidos al pecado. O sea, es fuerte. O sea, el proceso de regeneración. Pero déjenme hablar, porque si vamos a orar, no sé si hoy, porque quiero que se vaya con este pensamiento bien claro. Entonces, hay 5 áreas de iniquidad. 5 áreas de iniquidad. Número 1, la injusticia. Y vamos a ver, no sé si tengamos el chance hoy, tenemos 15 minutos. La injusticia tiene su obra. Número 2, la idolatría y los sacrificios de sangre. Estamos hablando todo en asunto, en el aspecto de la idolatría. Idolatría, el ocultismo, hechicería, brujería, toda esta parte. Y tiene su fruto. Quizás nosotros nunca fuimos idólatras, pero quizás nuestros antepasados. Y hay una consecuencia conductual que viene como línea de iniquidad, aunque yo nunca haya sido idólatra. El derramamiento de sangre habla de asesinatos. Qué curioso que la palabra dice que la sangre de Abel clamaba por justicia. Entonces hay una reclamación de la sangre inocente derramada, que también trae una consecuencia conductual que genera fortaleza. La inmoralidad sexual y el robarle a Dios. El robarle a Dios tiene que ver con el robarle la adoración a Dios y robarle el lugar a Dios. Romanos capítulo 1 y 2 habla de esto y dice que se hicieron imágenes de las criaturas, de animales, de seres humanos, de cuadrúpedos, de reptiles, y le dieron honra a la criatura antes que al creador. Eso es robarle a Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Vemos una sociedad sin diseño. Entonces, veamos así rápidamente. Quizás no lo podamos ver todos, pero entonces, cuando dijimos que la iniquidad genera pasiones descontroladas, vamos a ver que los actos de injusticia provocan una tendencia injusta en las relaciones de familia y por ende en la sociedad fundamentada en el egoísmo y en la cultura del yo. Por ejemplo, el machismo es injusticia. Ahora el feminismo es injusticia. Y todas estas culturas de tendencia social están fundamentadas en la cultura del yo. Ahora, ¿qué provoca la iniquidad en el área de la injusticia? Provoca que te robe tu estima. Al robarte tu estima, te robó tu identidad. Recuerde, estamos en una batalla por la identidad. Entonces, marca las relaciones rotas, marcadas de rechazo y abandono. Marcas de orfandad. Toda figura de autoridad es distorsionada. Padre, madre, maestro, sociedad, etcétera. Se establece una cultura de deshonra y lo que estaba hablando la profeta Dolly, hay una propensión al desorden físico y emocional. Aquí vienen enfermedades psicosomáticas, enfermedades psicológicas, la depresión, la opresión, trastornos de locura, trastornos de ansiedad. Hoy la gente vive o en depresión o en temas profundos de ansiedad.
detrás de eso hay una iniquidad de injusticia que manifiesta todo esto. ¿Alguna pregunta? Está claro, ¿verdad? Entonces, detrás, yo quiero que me agarre la mente. La iniquidad va a expresar esto como una forma de pasión en nuestro interior. Quizás usted nunca fue injusto con nadie, pero ya hay una marca. Quizás usted está peleando un desorden físico con una enfermedad psicosomática o una enfermedad emocional, una enfermedad como la opresión, la depresión. Usted ha tenido problemas de deshonra, le han sido infiel, amigos lo traicionan, amigas lo traicionan, de repente la gente está hablando de mí, de usted. O sea, ¿por qué viene esto? Hay una raíz de injusticia. Mis padres fueron injustos, mis abuelos cometieron injusticia, mis tatarabuelos, mis bisabuelos cometieron injusticia, robaron al inocente, hicieron situaciones, mi abuelo, bisabuelo fue adúltero, engañó, tuvo hijos fuera de lugar, tantas cosas que pueden operar. Entonces, en esta autoridad y lo que estamos hablando, si existe alguna marca sobre su vida de esto, usted tiene la autoridad para confrontar toda iniquidad e injusticia. Si lo traicionaron, eso es una... Y entonces, la iniquidad genera una conducta y la conducta genera una fortaleza. Y usted comienza a pensar, usted aprende a pensar de cierta manera a causa de, ya es una tendencia de familia. Imagínese, estamos hablando de 40, de 60, 1, 2 y 2, 8. Estamos hablando como de 16 personas detrás de nosotros. Estamos hablando de 300 años detrás de nosotros. De historia. ¿Qué hicieron sus tatarabuelos? Robos, injusticias, muertes, etcétera, etcétera. Entonces, toda marca de injusticia tiene que ser quebrada. Propensión al desorden físico. Hay enfermedades que no te pertenecen. Hay enfermedades que no, hay enfermedades emocionales, psicológicas, inestabilidad emocional, la falta de regulación temperamental, o sea, que heredamos y que Dios no quiere que sigamos operando en esto. La cultura de deshonra, hoy es tan normal ver hijos gritándole a los padres. Es tan normal padres siendo manipulados por los hijos. Es tan normal que una pantalla de teléfono nos gobierna la vida. Yo a veces estoy en un mall y veo la gente que va así, caminando en la calle así, manejando con el teléfono. O sea, nos hicimos esclavos y ese es un acto de injusticia. Yo hablo libertad sobre tu vida hoy. Toda marca de injusticia que ha operado generacionalmente, toda marca de abuso emocional a la que fuiste sujeto en tu familia y fue una marca normal. En mi familia enseñaban que la mujer era de la casa y el hombre era de la calle, que la mujer no preguntaba dónde el hombre andaba. El hombre podía deshonrar, golpear, maltratar, abusar y la mujer no podía opinar. Hoy se quiebra todo abuso emocional, todo pacto roto, toda cultura de deshonra. La gente te es infiel, la gente habla de ti, la gente rompe los pactos contigo. Se corta hoy en el nombre de Jesús. Hay libertad y toda iniquidad e injusticia está siendo confrontada en el nombre de Jesús. Si fuiste abandonado por papá, si fuiste abandonado por mamá, si fuiste rechazado como niño, eso es un acto de injusticia. Hoy, pon tu mano en el corazón y deja que el Espíritu de Dios hoy pueda traer sanidad sobre tu corazón. Que Dios, si te sentiste abandonado, rechazado, si has peleado con una marca de abandono, si has peleado con una marca de rechazo, si has peleado con una marca de inseguridad, si has peleado con una marca de temor, si has peleado con deslealtad, si has sido traicionado, abusado, mentido, robado, hoy yo hablo sanidad sobre tu corazón.
y de raíz por la sangre del Cordero. Toda operación demoníaca detrás de esa iniquidad, toda maldición detrás de esa iniquidad es cortada. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que tú tienes libertad para confrontar toda línea generacional de maldición, toda línea generacional de iniquidad y arrancar de raíz en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, vamos a dejarlo por ahí hoy. Después de la injusticia íbamos a hablar acerca de la idolatría y cómo trae cómo la idolatría y los sacrificios de sangre junto con la hechicería, brujería, lo que trabaja para robarte la identidad. Detrás de eso hay un robo de identidad y genera una marca de hipocresía religiosa. O sea, yo no sé si usted conoce gente que te pone una máscara. Detrás de eso hay una situación de una iniquidad de idolatría. Genera una cultura de culpa. Y junto con esto, la religiosidad, se establece una cultura de religión y siempre la religión trabaja con la enfermedad, con los pecados sexuales y con mamón. Siempre que vea un cinturón de religión, usted se fija dónde están algunos de los lugares de idolatría más grandes del mundo, están rodeados de miseria, de pobreza, están rodeados de gente enferma y están rodeados de gente en pecados sexuales. Entonces vamos a dejarlo por ahí para poder ir orando uno por uno. Ir orando uno por uno el próximo martes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que quedamos claros, ¿no? Perfecto. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que todo lo que hemos hablado hoy, Espíritu de Dios, no quede en la mente, sino que baje al corazón y haya una revelación profunda en el nombre de Jesús. Porque tú quieres que seamos verdaderamente libres. Yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libera de la ley del pecado y de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.